Segunda de Samuel 11. Continuamos con la serie Héroes de la Fe. Continuamos con la serie Héroes de la Fe. El tema es la fe de David, parte 6. ¿Y qué tema de la serie es? ¿20 qué? 28. Tema 28, la fe de David, parte 6. ¿Sí? Hay mucho que ver de David, ¿no? Acerca de su fe y de su vida. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad? Un poco de David. Estamos hablando acerca del pecado. ¿Sí? Entonces, como subtema, otro subtema del subtema, ¿no? Podríamos manejarlo como pecados ocultos, parte 2. La semana pasada fue parte 1, ¿no? La semana pasada, repito, empezamos a ver esta parte o este aspecto en la vida de David, ¿no? Donde hubo un pecado que no se trató, ¿sí? Se fue gestando durante años hasta llegar a culminar y con ello todos los estragos e implicaciones que esto conlleva. ¿Sí? Vamos a ver que nos vamos a identificar en muchos aspectos, ¿no? En muchas áreas, y la intención de esto es precisamente proceder, ¿no? Al arrepentimiento y vivir alineados a donde Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, donde Dios quiere que nosotros caminemos. ¿Sí? Entonces, pues vamos a orar. Señor, gracias, pongo en tus manos este tiempo. Dame la gracia, el denuedo para poder compartir tu consejo, tu palabra, Señor. Y también ruego por gracia, Señor, en mis hermanos para recibir tu consejo. Que seamos prontos para atender, que seamos prontos, Señor, para poder obedecer el consejo recibido de tu parte. Gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar tomando 2 ejemplos como ilustración de cómo es cuando no tratamos algún siniestro oculto, ¿verdad? Es cuestión de tiempo para que nos afecte. Aquellos que estamos relacionados un poquito con las enseñanzas del pastor Raúl, nos veremos familiarizados con estas ilustraciones, ¿no? Hace un año, el año pasado, por diversas circunstancias, nosotros tuvimos que mudarnos de casa, ¿sí? Y fue de manera apresurada. Entonces nosotros llegamos a una casa y la vimos y dijimos, están muy bien los espacios, está amplio, es lo que necesitamos, se miraba muy bien y nosotros, ¿verdad?, adquirimos esa casa en renta. Al cabo de un mes, ¿sí?, pues supimos que esa casa había estado deshabitada algún tiempo y empezaron a salirle vicios ocultos. ¿Qué son los vicios ocultos? De repente empezó a fugar un baño, luego se empezó a tirar el agua de allá, de repente ya no subía agua, la bomba de hidro se paraba, ¿sí? Había agua, a veces no había agua, se iba la luz, había apagones. Duramos 10 meses ahí, fue un martirio. Con decirle que un bimestre, ¿no?, pagamos casi 6,000 pesos de luz. Porque esa casa tenía muchos vicios ocultos. ¿Sí? A lo que voy es, a primera vista, se miraba todo bien, ¿no? Por fuera tú llegabas, veías, había agua, había todo, decía, esta casa está perfecto, ¿no? Pero fue cuestión de tiempo, fue cuestión de que ¿verdad?, que empezáramos a utilizar los servicios, que se empezaran a ejercitar ciertas cosas para darnos cuenta que no estaba tan bien. Había vicios ocultos. ¿Sí? Dentro de la construcción, no la semana pasada, hace 2 días, me habló una persona para comentarme que tiene la necesidad de hacer una cisterna. Él ya tiene una cisterna en su casa. Pero, cuando construyeron esa cisterna, seguramente, ¿verdad?, no hicieron bien la cisterna la tiene dentro de una ampliación de su casa. ¿Sí? El asunto es que la cisterna está llena de raíces de árbol. Es decir, por alguna tubería se metió una pequeña raíz, ¿sí?, que ellos no se dieron cuenta, y esta creció y creció y creció al punto en que taponeó la cisterna.
Entonces él me comentaba que pues es mucho más sencillo hacer otra cisterna, porque imagínense, ¿no? La cisterna quedó dentro de la ampliación y sería levantar todo el piso, reventar toda ahí la sala. Entonces pues hay que volver a hacer otra cisterna, ¿no? Vicios ocultos. El primer ejemplo, ¿verdad?, era por no atender, por no darle un mantenimiento constante, por no estar atento, ¿sí? Esa casa donde había vicios ocultos. Y la segunda, seguramente fue por hacer un trabajo sucio. Cuando no se limpian bien las tuberías, ¿no?, quedan pequeñas, ¿no?, accesos que a simple vista no se ven, pero el asunto es que la raíz, ¿verdad?, sí cabe por ahí y entra una raíz pequeñita, mis amados, pequeñita, pequeñita, y dentro de la tubería empieza a crecer, hasta, por supuesto, hacer un siniestro grandísimo, ¿verdad? Bueno, mis amados, así son los pecados ocultos. Puede ser, ¿verdad?, un acceso tan pequeñito, y ya sea por un mal trabajo o por falta de mantenimiento, pero es cuestión de tiempo para que vengan y afecten nuestra vida. Sí. Es cuestión de tiempo. En 2 de Samuel, la semana pasada, vimos que en los tiempos de los reyes, que los reyes van a la guerra, David decidió quedarse en casa. ¿Recuerdan? Y decíamos, ¿no?, comentábamos nosotros que no tiene nada de malo quedarse en casa, pero que en tiempo de guerra es un error, ¿no? ¿Recuerdan? Hay tiempo para todo. La palabra habla que hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para batallar, hay tiempo de paz. Cuando es tiempo de guerra, no puedes quedarte en tu casa. Eso le costó muy caro a David. Y el asunto, y lo más triste de todo, veíamos la semana pasada, es que David se quedó en su casa a hacer nada. Se quedó a hacer nada. No. O sea, no es como que tenía un pendiente, ¿no? Decir, no voy a ir a la guerra, pero pues tengo un pendiente, ¿no? Tengo algo que hacer, algo importante. No, David se quedó a hacer nada. Decidió tomarse unas vacaciones en tiempo de guerra. No, negligente David. Entonces, según lo que nosotros vemos ahí en 2 de Samuel, dice que David andaba de ocioso ahí en el terrado y vio una mujer que la Biblia describe como hermosa y decidió tomarla para sí, aún sabiendo que estaba casada. Y no solo eso, sino que su esposo era uno de sus valientes. Era un hombre leal y recto. Bueno, hoy veremos cómo la falta de convicción de pecado, mis amados, y la falta de determinación por dejar ciertas prácticas pecaminosas nos llevan a tomar decisiones que cada vez son más oscuras. La fosa se cava cada vez más profunda. ¿Sí? Quiero citar una frase que precisamente hoy nos compartió el pastor Raúl Borboa, hablando acerca de los afectos desordenados y del verdadero amor. Dice lo siguiente: podemos saber que algo que hacemos no está bien, que no es para nada ni para nadie provechoso, incluso que es una inmoralidad, que aún en el mundo es ofensivo e inaceptable, que es un pecado, una deslealtad y todo lo que se desprende de ello. Sin embargo, si no tenemos la convicción de dejar de hacerlo, aún sabiendo lo bueno y lo verdadero, aún sabiendo que ofende a Dios y al prójimo, seguiremos practicándolo, esclavizados por ese afecto desordenado, en lugar de que nuestra convicción esté ligada y vinculada al verdadero amor. Es decir, un pecado oculto sin ser expuesto es como una herida sin tratamiento, mis amados. Se infecta hasta que se pudre. Podemos tener claro que tenemos una herida porque me duele, porque la veo y estoy viendo el chorro de sangre, pero si no atiendo esa herida, se me va a infectar. Hay una enfermedad, si alguien la sabe por ahí, me dice cómo se llama. No recuerdo el nombre, pero son personas que tienen un problema en su cerebro y en la cuestión sensorial, en donde ellos pueden cortarse, ¿verdad? Y no sienten dolor.
Y es muy peligroso, porque ellos pueden estar sentados literalmente, ¿verdad?, en una fogata, en la estufa, y se están quemando, y ellos no sienten dolor. Sí. ¿Sabe? Es muy triste, pero muchas veces la condición del hombre a causa del pecado es esa. Pueden estar viendo, ¿verdad?, la herida, pueden estar viendo la consecuencia, pero no sienten. ¿Cómo? Ok, analgesia congénita. Sí, tiene que ver con analgésico, no algo que entumece, algo que está dormido. Qué tremendo, ¿no? Es un pecado oculto sin ser expuesto, repito, es como una herida sin tratamiento. Se infectará hasta que se pudre, hasta que no sirve más. David, mis amados, en este pasaje, creyó que podía salirse con la suya. Sí. Creyó que podía, ¿verdad?, podía echarse esta canita al aire y que no iba a pasar nada, que no iba a haber consecuencias. Después de que la toma, recibe la noticia de que ella estaba embarazada. Y aquí viene lo bueno, mis amados. Ahora David tenía un problema, y este era ocultar las consecuencias de su pecado. David, mis amados, hizo algo dañino y destructivo para sí mismo y para otros. Y el asunto es que daño y destrucción le vendrían como resultado. Solo porque David no fue atrapado en el momento, no significa que se salió con la suya. No significa que no vendrían consecuencias. Sí. Ahí en el capítulo 11 de 2 de Samuel, versículo 5, dice que Betsabé le dice a David que está encinta. Seguramente, ¿verdad?, David y Betsabé no planeaban quedar embarazados. Sí. Seguramente estaban aterrorizados ante el problema del embarazo en sí y ante el hecho de todas las implicaciones que llevaba su adulterio si éste salía a la luz. Podemos llegar a pensar, ¿verdad?, que el mensaje de Betsabé involucró una apelación para que David tomara la decisión y tomara las medidas necesarias para evitar las consecuencias de su pecado. Porque el asunto era, mis amados, que la ley mosaica en Levítico 20:10 requería que tanto el adúltero como la adúltera debían morir. Y eso estaba presente en el corazón de David, y seguramente en Betsabé también. Y la verdad es que no querían morir. Sí. En el versículo 6, vamos para allá por favor, vemos la manera que David intenta esconder su pecado. Y fue algo terrible. Dice así, 2 de Samuel 11, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Urías Eteo era el esposo de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Le empezó a sacar plática, ¿no? ¿Qué onda, brother? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido ahí en la guerra? ¿No? ¿Cómo está el comandante? ¿Cómo está el pueblo? Fíjense. ¿No? Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. De hecho, para ser exactos, el Señor le mandó un banquete. ¿No? Le puso una habitación, de esas habitaciones especiales que pides en algún hotel de luna de miel, ¿no? Le mandó champán, un poquito de rosas, en un corazoncito, ¿verdad? Y David le dijo: sobres, ¿no? Estate con tu esposa, fíjense. Le mandó un banquete real. El asunto es que van con David y le dicen: David, es que el banquete fue rechazado porque Urías no fue a dormir con su esposa. Híjole, las cosas no estaban saliendo como David lo estaba planeando. ¿Sí? Dice que saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado el presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido al camino? Dice: ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Oye, si estás cansado, seguramente tienes no sé qué tanto tiempo sin ver a tu esposa.
¿Por qué no fuiste a verla? Y fíjense la respuesta de este hombre. Mucho que aprender, ¿eh? De hecho, mientras estaba haciendo la enseñanza, ¿no? Me dan ganas de hacer una enseñanza acerca de Urías, pero después vamos a ver eso. Pero la respuesta de Urías fue esta. El arca, ojo con esto representa la presencia de Dios. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Le pegó como una ráfaga de guantes blancos, ¿no? Ahí, pa. Fueron varias cachetadas. Sin duda, mis amados, este era un hombre íntegro. Sin duda, ¿verdad? Hay mucho que aprender de Urías. Cuando David escuchó la noticia del embarazo de Betsabé, debió haberla usado como la oportunidad para arrepentirse, ¿sabe? En vez de eso, hizo lo que la mayoría de los pecadores, ¿no?, que no se han arrepentido hacen: tratar de esconder su pecado. Quería traer a Urías a casa para que tuviera relaciones con Betsabé, entonces podía justificar el embarazo de Betsabé. Entonces podía ocultar su pecado. Todo el asunto de esconder el pecado, mis amados, es algo engañoso. Nuestro pecado nunca está oculto delante de Dios. Solo se oculta con dificultad en nuestra conciencia. Y debo decirlo así, pero muchas de las decisiones que tomamos en ocasiones no se originan en corazones piadosos, sino en conciencias manchadas que necesitan ser apaciguadas para poder continuar. La razón de tanta labor social y tanto altruismo en el mundo es precisamente eso. Vemos un montón de pedófilos con grandes influencias donando millones a orfanatos. Racistas, clasistas que están enfrente de fundaciones de gente con enfermedades mortales. ¿Por qué? ¿Es por piedad? No. Es porque no pueden con su conciencia. Esto existe, mis amados, repito, por la gran necesidad de tratar de callar conciencias. No lo digo por todos, tal vez alguno por aquí, pero me han dicho que en otras iglesias, muchos van a la iglesia solo por apaciguar conciencia, pero no porque aman a Dios, no porque están arrepentidos de sus pecados, sino porque el tiempo de alabanza y adoración, escúcheme bien, es un placebo. Pero salen y siguen igual. Por eso es tan importante, mis amados, siempre escudriñar las Escrituras y nuestro corazón. Todo el tiempo. El hombre buscará siempre ese tipo de placebo, ¿sabe? Intentando calmar la inquietud de su alma. Esa gran verdad que resuena con gran ímpetu en su corazón, que están vacíos y perdidos y que solo Dios puede llenar y dar plenitud a su alma. Todo el esfuerzo, mis amados, de hacerlo así será inútil. El pecado no puede ser oculto por mucho tiempo. No está oculto delante de los ojos de Dios y tampoco está oculto ante nuestras conciencias. ¿Sí? No es así. Este tipo de conducta, mis amados, estorba nuestra comunión con Dios y con otros y es una barrera para la vida y el proceder espiritual. ¿Sí? Todos pecamos, todos cometemos errores. Si usted no, por favor, al final de la reunión me ministra e impone sus manos sobre mí. Y por todos, ¿no? Pero la Biblia es clara, todos pecamos, todos cometemos errores, todos fallamos. Y es tan importante reconocer eso, no como una generalidad, mis amados, sino reconocer cuál es mi pecado y trabajar en ese pecado y renunciar en ese pecado. ¿Me explico? Renunciar a ello. David debió enfrentar su pecado.
La pregunta para nosotros es, ¿estamos preparados para enfrentar nuestro pecado? Y no estoy hablando acerca del pecado de alguien más, ¿sabe? Porque a veces es como que no, si estoy preparado para enfrentar el pecado, ¿no?, de mi hermano y sus debilidades. No, el asunto es si estamos dispuestos a enfrentar nuestro propio pecado. ¿Estamos listos para confesar nuestro orgullo, nuestras faltas, nuestras negligencias obvias delante de Dios y nosotros mismos? ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos preparados para eso? David no lo estaba, ¿sabe? Como lo mencionábamos la semana pasada, no fue algo que en ese momento surgió. Fue un pecado que estuvo gestándose en el corazón de David durante muchos años. Era algo que estaba ahí y no se atendió. No estamos hablando de una deficiencia de carácter. No estamos hablando de que de repente David batallaba con el enojo. No estamos hablando de que de repente David batallaba con ciertos aspectos. No, estamos hablando acerca de un pecado, de una práctica de pecado presente, constante, continua, que dominaba sus afectos. Spurgeon, llamado también el príncipe de los predicadores, comentó respecto a esto, respecto a pecados ocultos. Y él dijo lo siguiente: tan pronto como estemos conscientes de pecado, lo correcto no es comenzar a razonar con él. Fíjese, ni esperar hasta que nos hayamos llevado a un estado del corazón apropiado, sino inmediatamente ir y confesar la transgresión al Señor en ese lugar y en ese momento. Es decir, es un grave error, mis amados, tratar de seguir lidiando con nuestros pecados sin exponernos y llevarlos a la luz. La razón de la cual muchas veces estamos atorados en lo mismo durante años es porque nosotros mismos hemos lidiado con ese pecado. Y mire, lo único que hacemos es como que acariciarlo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús dijo lo siguiente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. El Evangelio empieza con un arrepiéntanse de sus pecados. Para ir a la luz que es Jesús, necesariamente debemos de ir con un corazón contrito y humillado, el cual Él no echará fuera. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9 y 10, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. ¿Cómo se tratan los pecados? ¿Se ocultan? Se confiesan. Y esto es clave, mis amados. Si confesamos, la palabra confesar tiene que ver con admitir culpa. Soy culpable de. Si no confieso mi pecado, es porque no me siento culpable de. Y eso es orgullo. Porque es muy fácil decir, no, es que todos somos pecadores. Pero ¿qué cuando se te acusa de un pecado directo? ¿Qué cuando te dicen, eres mentiroso? ¿No? No sé, eres un ladrón, eres un avaro, hay lascivia en tu corazón, no sé, la lista puede ser interminable, ¿no? Ahí cambia la cosa. Puedo estar de acuerdo con el mensaje de que todos somos pecadores, pero aquí cuando se nos acusa directamente, ahí es donde viene lo complicado. Y por eso el consejo del apóstol Juan es: confiesa tus pecados. Porque si los confiesas, es decir, si tú aceptas culpa, si te sabes culpable, dice, Él es fiel y justo para perdonar los pecados. Y no solo para perdonar los pecados, ¿sabe? También para limpiarlos. Dice, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarlos de toda maldad.
Y ahorita vamos a ver hasta dónde llega, qué tanta maldad Dios es capaz de perdonar. Si decimos que no hemos pecado, dice el apóstol Juan, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Quién se atreve a decirle a Dios mentiroso? Repito, confesar es admitir culpa, es sabernos culpable. Cuando David trajo a Urías al palacio, mis amados, le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Mis amados, era el torpe intento de David de fingir que no pasaba nada. Todo está bien. Todo está bien, ¿no? David dio toda la impresión de que las cosas estaban como siempre, cuando delante de Dios todo estaba mal. Como cuando llegamos a la casa y dijimos, todo está bien, ¿no? Se ve bien todo. Es lo que necesitamos. Se ajusta a nuestras necesidades. Pero había cosas ocultas. Y David pretendía, ¿verdad?, decir, todo está bien, brother, ¿qué onda? ¿Cómo vas? ¿No? Qué grueso. El plan de David era que Urías, repito, debía estar con su esposa y que el hijo que concibió pasara como de él. Y que el honor de Betsabé sería protegido y aún su propio crimen sería oculto. Ese era el plan de David. El rey David. Y en ese momento no tenía ningún plan de asesinar a Urías. Hasta ahí. No estaba en su corazón matarlo. Aún. Ni de tomar a Betsabé como esposa. O sea, ni siquiera como que David estaba muy enamorado de ella, porque no era su plan. Fue algo totalmente movido por el pecado de la lujuria. Fue eso. Sí. Pero las cosas no salieron como David lo planeó. Se le chispoteó a David todo. Salió de su control. Entonces David, embriagado precisamente por la lujuria, por la concupiscencia de su corazón, escuchó la voz del enemigo. Terrible. Fíjense hasta dónde deshazte de él. Mátalo. Mátalo. Urías era un hombre íntegro, era un hombre fiel. Esto podemos ver en una respuesta que le da a David, ¿no? El arca de Israel. Judá está bajo tiendas. Están muriendo, están batallando mis hermanos. Yo no puedo estar degustando de ciertas cosas que ellos no. Esto muestra que Urías tenía una pasión por la gloria de Dios, a pesar de que él era eteo. No ateo, eteo. No era judío nativo, pues. Pero él abrazó, ¿sí?, al Dios de David. Él amaba la presencia de Dios y batallaba por ello. ¿Sí? Dice, había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Era algo indignante para él. Perdón. Esto muestra, mis amados, que Urías era un hombre de gran integridad. Era un verdadero colaborador, ¿no? Que no quería disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros soldados soportaban las adversidades del campo de batalla. Y esto, mis amados, híjole, miren, hay mucho que sacar de aquí, hay mucho que aprender de esto. Como muchas veces nosotros no nos interesa, ¿verdad?, las implicaciones, no nos interesa qué es lo que está pasando mientras yo esté cómodo, mientras yo esté bien. A mí no me interesan los demás. La obra del Señor, ¿verdad?, pues ahí hay quien la haga. Ahí están los siervos del Señor, aleluya, aún. Señor los bendiga. Pero yo tengo que estar cómodo. Urías no estaba dispuesto a disfrutar la comodidad de su hogar, ni poder disfrutar el confort de los brazos de su esposa, mientras su pueblo estaba allá. David tenía expectativas. Un comentarista, un autor desconocido, dice lo siguiente: David tenía la expectativa y la esperanza de que Urías probaría ser como él. ¿No? Ahí está el dicho de León cree que todos son de su condición.
En vez de eso, probó ser un hombre de integridad cuya lealtad principal era hacia los intereses del rey en vez de sus propios placeres. Fíjate. Y en el versículo 12 del capítulo 11 nosotros vemos el segundo intento de David por cubrir su pecado. Y de nuevo fracasa. David le dijo a Urías: bueno, compadre, pues quédate aquí, ¿no? Quédate aquí, vamos a comer. Y dice que le dio de comer y le dio de beber al punto de embriagarlo. La idea de David era que ya estando, ¿verdad?, ebrio, él ahora sí descendiera a su casa y pudiera estar con su esposa. Pero el asunto es que este hombre, aún embriagado, no descendió a su casa. No descendió a su casa. Urías es un buen ejemplo de cómo los creyentes deben de cuidarse como compañeros soldados en la batalla espiritual. El apóstol Pablo le dijo a los romanos, ahí en el capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, sean unánimes entre vosotros, es decir, tengan un mismo sentir. Sí. Dice que no descendió a su casa. Urías era un hueso duro de roer, ¿no? David, me imagino que se rascaba la cabeza y decía: ¿cómo le hago? Estaba desesperado David. Algunos comentaristas creen que Urías sospechaba de alguna infidelidad en Betsabé. Ahora, mis amados, pues David fue a preguntar por ella. David mandó por ella. Muchos se dieron cuenta. Aquí podemos llegar a muchas conclusiones. No. Tal vez Urías ya le habían llegado rumores de que su esposa había estado con el rey, de que su esposa había sido llamada por el rey. Y si decimos sí, todavía eso, mis amados, enfatiza mucho más la integridad de este hombre, porque no se levanta en contra de su rey. No. Es una especulación, ¿no? No pecamos por imaginarnos ese tipo de cosas. No sabemos realmente, pero el asunto es que él no iba para allá. Ahora, si a mí me preguntan, creo que realmente lo que sucedía es que Dios estaba detrás de todo eso. Más allá de si Urías sabía o no. ¿Sí? Y aún en la integridad de Urías, Dios estaba detrás de todo esto. David no iba a salirse con la suya. Dios ya lo había determinado. David envía a Urías a la batalla. Y triste aún, en el versículo 14 lo vemos, pero lo envía con su propia sentencia de muerte en la mano. Dice que venida la batalla, escribió David a Joab, el comandante del ejército, y envió por mano de Urías, y escribió la carta diciendo: pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Así fue, ¿verdad? Joab dice que se acercó a la ciudad, la sitió. De hecho, nosotros vemos el contexto en la historia. Ellos se acercaron demasiado a la ciudad, que era un error hacerlo. Y estando ahí, ¿sí?, ellos se retiraron y precisamente se cumplió, ¿verdad?, lo que el rey quiso. Entonces, al haber fallado de cubrir su pecado, David quiso matar a Urías. Muchos adúlteros secretamente desean que la muerte los libere para poder casarse con el objeto de su adulterio. Este es el mismo corazón de asesinato, incluso si el hecho nunca llegase a realizarse. El asunto es que David tenía el poder de actuar en base a su deseo. La diferencia muchas veces entre David y muchos de nosotros es que David tenía el poder de quitarle la vida a Urías. ¿Me explico? Como hemos mencionado en otras ocasiones, la diferencia entre alguien, ¿verdad?, que cometió algún pecado grave es que él estuvo en ese lugar, pero seguramente si yo hubiera estado ahí, tal vez hubiera cometido el mismo pecado, la misma falta. Y no estoy diciendo que el hombre es malo según la circunstancia, no, yo estoy diciendo que el asunto está en el corazón. Y que no hay diferencia en aquel, porque la palabra lo dice, no lo digo yo, pero en aquel que está con una mujer de manera física, aquel que lo desea en el corazón.
¿Me explico? Al final es adulterio, es pecado. Y así con todos los demás. Así con el asesinato. ¿Cuántos muertitos lleva? Porque bueno, a lo mejor no ha tirado del gatillo, pero ¿qué onda con el rencor en el corazón? ¿Qué onda con los malos pensamientos? ¿Qué onda con hablar a espaldas de? La Biblia lo tiene, mis amados, como asesinato. ¿Me explico? Entonces se oye chistoso, pero ¿cuántos muertitos llevamos? ¿Hemos confesado nuestro pecado o no? ¿Lo hemos llevado a la luz o no? ¿O seguimos ocultándolo? No pasa nada, hay que se quede. Sí. Fíjese, David confiaba tanto en la integridad de Urías que lo hizo mensajero involuntario de su propia sentencia de muerte. ¿No? Esta, mis amados, fue la suma de la traición y la villanía. Hizo que el hombre más noble cargara la carta que describiera el modo en que iba a ser asesinado. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! David le ordenó a Joab que arreglara la muerte de Urías. Aunque fue oculto bajo la furiosa batalla, ¿verdad? Urías fue asesinado con tanta certeza como si David mismo hubiera matado, ¿verdad? Lo hubiera matado en su propia casa, con su propia espada, con su propia mano. Un pecado no tratado, mis amados, un pecado oculto te lleva a hacer cosas que jamás imaginaste que podías hacer. David, cuando siervo, fíjense, temió matar a Saúl, que era su adversario. Pero convertirse en rey, ¿verdad? Ahora vilmente asesinó a un hombre leal, el cual estaba dispuesto a morir por su Dios, por su pueblo y por su rey. Si no se confronta, mis amados, inmediatamente, un pecado puede tomar un curso desdichado. Puede llevarnos a instancias, a lugares, a tomar decisiones terribles. David fue indulgente con su lujuria, con su sensualidad por muchos años e ignoró las advertencias y las formas de escape de Dios. Permitió que la tentación se convirtiera en lujuria y que la lujuria se convirtiera en adulterio y que el adulterio se convirtiera en asesinato. Cuando las consecuencias de su adulterio amenazaron con exponer su pecado, primero lo cubrió con engaño, después con asesinato. Satanás nunca había podido tentar a David con todo el paquete al mismo tiempo, pero lo engañó poco a poquito. Lo fue llevando, y una cosa lo llevó a otra. Ese es el problema cuando nosotros somos permisibles, mis amados, con esos pequeños detallitos. Es que no tiene nada de malo. Es que ¿qué tiene de malo que vea esto? ¿Qué tiene de malo que escuche esto? Que haga tal cosa. El mandato del rey fue atendido. Urías fue enviado al frente de batalla. El comandante acercó las tropas lo suficiente para ponerlo en peligro a sus hombres, entre ellos Urías, por supuesto, y abandonándolo en el lugar más intenso de la guerra, lo dejó morir. Los deseos del rey han sido satisfechos. Ya está hecho. Hasta aquí pudiéramos decir, David se salió con la suya. ¿No? Ya, cumplió su cometido. El problema se resolvió. Nadie aquí será apedreado. La mujer de este valiente será tomada por el rey por su gran responsabilidad, ¿verdad? Para con los suyos, para con sus fieles. ¿Cómo va a dejar a una viuda desvalida? Cuando dice que David, después de que pasa el luto, ahí en el versículo 27, David mandó a traer a Betsabé a su casa. Y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero escuche lo que dice ahí. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Ahora,
viene lo bueno. Capítulo 12, versículo 1. Entonces el Señor envió a Natán a David. Y vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad. ¿Me ayudan con el piano, por favor? ¿Cómo vamos? Ok. Había 2 hombres en una ciudad. Uno era rico y otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Cuando escuchó esta historia, dice la palabra que David se encendió en ira en gran manera. Y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. ¿Puede imaginarse el rostro de David cuando Dios descubre su gran secreto? Me encanta la reacción de David, ¿no? Y su sentido de justicia. Tal hombre debe morir y pagar 4 veces el valor de su daño. ¿Sabe? Esta fue la sentencia que David mismo puso sobre su vida. Los juicios para terceros usualmente son mucho más severos que para nosotros mismos. Pero mira, ¿y eso que va a la iglesia? ¿Y eso que se dice cristiano? Pero mira lo que hace, mira lo que vive, mira lo que... Los juicios para terceros usualmente son mucho más severos para nosotros. Es mucho más clara la injusticia en quien está a mi lado que la propia. ¿A poco no? ¿A poco no es más sencillo ver la injusticia del prójimo que mi injusticia? Porque muchas veces, mis amados, solemos juzgarnos nosotros mismos por nuestras intenciones y no por nuestras acciones, y a la gente por sus acciones y no por sus intenciones. Jesús dijo esto en el Evangelio de Mateo 7:2: porque con el juicio con que juzgues serás juzgado, y con la medida con la que midas serás medido. No está hablando, mis amados, que nosotros no tenemos que hacer juicio, no está hablando de eso. No está hablando de eso. Porque la Biblia nos llama a discernir. Esa palabra discernir tiene que ver con separar. Y en la etimología de la palabra tiene que ver con un juicio. Es decir, nosotros no podemos condenar. Eso es muy distinto. Nosotros no podemos hacer una condena sobre alguien, pero sí somos llamados a juzgar. Es decir, a separar, a discernir qué es bueno y qué es malo. Porque si no juzgo, si no discierno, mis amados, pues ¿cómo le hago? ¿Cómo me conduzco de manera correcta? ¿Cómo puedo yo entonces decidir quiénes son mis amigos? ¿Qué veo, qué no veo? ¿Con quién me junto, con quién no me junto? ¿A dónde voy, a dónde no voy? Necesito juzgar, necesito discernir, necesito separar. Pero lo que está tratando aquí Jesús es precisamente la cuestión de, está bien, juzga, ¿no? O sea, en ese sentido, pero nada más que con la vara que midas serás medido. Y por supuesto está hablando en ese sentido de un corazón inclinado hacia el criterio, hacia los demás, que nosotros mismos no tenemos, ¿no? El Señor le dijo a los fariseos: ustedes ponen cargas en los demás que ni siquiera ustedes mismos soportan.
Eso es hipocresía y es lo que está tratando aquí Jesús. David fue pronto para poner sentencia. Y el profeta le dice: tú eres aquel hombre. Y así dice el Señor de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Capítulo 12. Ahora pues, dice, versículo 10 del capítulo 12: ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Y así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y este se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Mis amados, nuestros pecados tienen consecuencias. Las consecuencias del pecado de David fueron terribles. Terribles. David estaba en una terrible posición donde tenía, fíjese, demasiado pecado en él como para estar feliz con Dios, pero demasiado de Dios como para poder estar feliz con el pecado. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Ahora, el asunto es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y por esto Dios lo llevó al arrepentimiento y a la restauración. Y aquí es donde viene la parte bonita de la historia, ¿no? Porque ¿qué hizo David? ¿Dio excusas como Saúl? No. Fíjense la respuesta que nosotros debemos de dar siempre, mis amados, delante de Dios al pecar. Pequé contra Dios. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Lo dijo con tal convicción que Natán le dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado. El Señor ha quitado tu pecado. Ya no hay más por qué acusarte. Pero no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. La sinceridad y la profundidad de su arrepentimiento quedaron registradas en el Salmo 32, en el Salmo 51 y en el Salmo 103. Y déjeme le leo una fracción del Salmo 51, del versículo 1 al 6. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Aquí nosotros podemos ver un corazón humillado y quebrantado, que reconoce su culpa, que reconoce su pecado. El haber tenido un sincero arrepentimiento, Dios le comunica a Natán que ha perdonado a David, pero vendrían castigos severos por el pecado. Su remordimiento lo convirtió en un hombre quebrantado. Dios lo perdonó, pero anunció la terrible sentencia, ¿no? Ahí en el capítulo 12:10: no se apartará jamás de tu casa la espada. Y así fue, mis amados. David cosechó exactamente lo que había sembrado, y con creces, 4 veces más. Una cosecha larga, dura y amarga. Su hija Tamar fue violada por Amón, su medio hermano.
quien a su vez fue muerto por Absalón, hermano de ambos. Absalón, hijo de David, encabezó una rebelión en contra de su padre y fue muerto en la lucha. David suplicó porque no lo mataran. Las esposas de David, mis amados, fueron violadas por Absalón en público. Las consecuencias de su pecado fueron terribles. Un pecado oculto, no trabajado, no expuesto, tiene consecuencias terribles. El Señor no niega un corazón contrito y humillado. David se arrepintió y Dios lo perdonó, porque así es Dios, mi amado, de bueno. Así es el Señor de misericordioso. Dice la palabra que Él es pronto para la misericordia y tardo para la ira. Pero las consecuencias de nuestra desobediencia, ahí están. Por eso, mis amados, Dios no oculta nada de eso. Esto es una enseñanza para nosotros, para que podamos entender y atender el consejo. Y que podamos entender, mis amados, que Dios no puede ser burlado. Podemos engañar al hermano, al pastor, a todos podemos engañar, pero a Dios no. A Dios no. A Dios no podemos darle a tole con el dedo. Él todo lo sabe. Los últimos años del reinado de David fueron terribles, consecuencia de un pecado oculto que se fue gestando en la oscuridad hasta alcanzarlo junto con sus terribles implicaciones. Qué lección, mis amados, para aquellos que piensan que pueden pecar y pecar y pecar y pecar y que van a quedar impunes. Sin embargo, este era un hombre conforme al corazón de Dios. David fue la plomada, escúcheme, y la medida para cada rey que vino después de Israel. Así como Dios cumplió sus juicios, así también Dios cumplió sus promesas para David. En Hechos 13, 22 y 23, el apóstol Pablo, hablando acerca del Mesías, ¿cómo es que Dios quita a Saúl? Y después de quitarlo, dice, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y de la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Me puse chinito. Así como Dios cumple sus promesas, como Dios cumple sus juicios, ¿verdad? Si Dios nos ha prometido algo, Él lo cumplirá. Porque es Dios. Porque es Dios. Jesús, el Mesías, el ungido, también era llamado así: Hijo de David. Hijo de David. Ya que Dios había profetizado que del linaje de David vendría el ungido de Dios, el Salvador de este mundo. De hecho, cuando nosotros vemos el león de la tribu de Judá, está haciendo referencia a la ciudad de David, Judá. Él la tomó para sí el día que fue y le cortó la cabeza al gigante, y corrió con ella no sé qué tantos kilómetros, y de manera profética dijo: esta ciudad será mi ciudad, la ciudad de Dios. Bueno, vendrá el rey de la tribu de Judá. La reacción de David ante su propio pecado mostró que él era justamente eso, un hombre conforme al corazón de Dios, cuando fue expuesto. David escribió el Salmo 32, versículo 1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando David fue confrontado, ya no pudo más con eso. Y identificó que Dios era quien lo estaba confrontando. El Salmo 32 muestra que David se encontró bajo esa intensa condena durante ese tiempo, y que todo el gozo de su vida se evaporó. David conoció el estrés y la agonía de vivir una doble y falsa vida. Es terrible vivir una falsa vida, una doble vida. Es terrible. No encontró alivio, mis amados, hasta que se arrepintió y se puso a cuentas con Dios otra vez. Un hombre y una mujer de fe, y con esto termino, no se determina por la perfección de sí mismo, ¿sabe? Sino en la obra de Dios en su corazón. Eso determina quién es un hombre de Dios, de un hombre de fe y una mujer de fe. Porque ninguno somos perfectos. No lo determina la perfección en nosotros mismos. No la hay. Sino lo determina precisamente en la obra de Dios en nuestros corazones. Oramos a Dios. Damos gracias a Dios. No sé usted, pero yo me siento muy identificado con esto. Y yo le doy tantas gracias a Dios por haber perdonado mis pecados, por haberme dado la oportunidad de poder proceder a Él. No como un hombre perfecto, porque no lo somos, como un hombre pecador. Y de todo lo que nos libra el hecho de tener este ejemplo. ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros. Porque nos invita, Señor, a proceder al arrepentimiento de nuestros pecados. Y nos invitas a que lo hagamos, Señor, con sinceridad y con la confianza de que tú no nos echarás de ti, sino que tú nos tomarás, Señor, y no solamente perdonarás nuestros pecados, como dice el apóstol Juan, sino que también los lavarás, nos limpiarás y harás tu obra en nosotros. Yo ruego, Señor, para que tu Espíritu Santo convenza de pecado. Y si hay algo, Señor, que está oculto aún delante de nuestros propios ojos, sácalo a la luz, Señor, no para avergonzar, no para destruir, sino para edificar, para hacernos crecer, para poder avanzar, para concluir de manera correcta en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que tu obra se siga perfeccionando en ellos. Hay tanto que aprender, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu paciencia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Que Dios me los bendiga. Espero que el Señor haya hablado a nuestro corazón y que, como orábamos al principio, nosotros haya esa determinación de tomar decisiones, ¿no? Tal vez alguno dirá: no, yo no soy como David, ¿no? Yo no tengo problemas, ¿no?, con el afecto a las mujeres, ni tampoco tengo ganas de matar a nadie. Pero cada uno de nosotros, todos, ¿sí?, estamos siendo tratados y estamos en construcción, y hay áreas en donde tenemos que avanzar y tenemos que crecer. Todos.
no salgamos por esa puerta sin tomar una decisión. No salgamos por esa puerta sin determinar en nuestro corazón cambiar ciertas cosas. ¿Sí? Que Dios me los bendiga. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. ¿Sí? Bendiciones, familia.